En el fútbol han ocurrido hazañas impensadas, equipos que sin ser favoritos han alcanzado la gloria. Hoy, en el top semanal de Ecos del Fútbol, repasaremos el top 10 de grandes sorpresas en la historia del fútbol. Veamos. Posición número 10. El título de Liga Francesa de Montpellier en la temporada 2011-2012. Contra todo pronóstico, este modesto equipo francés logró lo impensable, conquistar su primer título de liga, rompiendo el dominio de los grandes como Lyon o Olympique de Marsella, superando a un Paris Saint-Germain que comenzaba a construir su poderoso proyecto. Con una campaña impresionante de 82 puntos, producto de 25 victorias, 7 empates y solo 6 derrotas, Montpellier escribió la página más grande de su historia. Gran parte del mérito recae en su figura ofensiva, el delantero Olivier Giroud, quien fue determinante a lo largo del torneo. Este título no solo significó la gloria local, sino también el boleto a la máxima vitrina del fútbol europeo, la UEFA Champions League. Hasta el día de hoy, sigue siendo el único campeonato de liga en la historia del club, una hazaña que difícilmente se olvide. Posición número 9. Wolfsburg, campeón de la Bundesliga alemana 2008-2009. En una Bundesliga marcada históricamente por el dominio del Bayern Múnich, apareció un equipo que rompió todos los pronósticos y escribió una de las mayores sorpresas del fútbol alemán. El Wolfsburg no solo compitió, arrasó, de la mano de un tridente ofensivo letal, liderado por el bosnio Edin Dzeko y el brasileño Grafite, máximo goleador del torneo con 28 tantos, y el cerebro del equipo, Zvezdan Misimovic, quien firmó una impresionante cifra de 20 asistencias. El equipo logró una temporada simplemente inolvidable, de la mano del técnico Felix Magath. Contra todos los pronósticos, el Wolfsburg se metió entre los gigantes y conquistó hasta el día de hoy el único título de liga en su historia, asegurando además su primera participación en la UEFA Champions League, una hazaña que quedó marcada para siempre. Aunque con el paso de los años la realidad del club ha cambiado y ha estado lejos de aquel protagonismo, esa temporada sigue siendo el ejemplo perfecto de cómo un equipo puede desafiar a los más grandes y hacer historia. Posición número 8. Once Caldas, campeón de Copa Libertadores 2003-2004. Un equipo humilde, sin reflectores ni peso mediático, que desafió toda la lógica para escribir una de las páginas más inolvidables del fútbol sudamericano. En su camino dejó a rivales de peso como el Barcelona de Ecuador, Sao Paulo y Santos de Brasil, demostrando que no estaba ahí por casualidad. Pero el reto más grande estaba en la final, nada más y nada menos que ante el poderoso Boca Juniors, dirigido por Carlos Bianchi, vigente campeón y dominador absoluto del continente en ese momento. La serie fue una verdadera batalla, empate 0-0 en la Bombonera, y una semana después en Manizales, un intenso 1-1 en Palo Grande que llevó a una tanda de penales. Ahí apareció el héroe, el guardameta Juan Carlos Henao, que se convirtió en figura guiando a Once Caldas a una consagración histórica. Así, el equipo colombiano levantó la Copa Libertadores y se convirtió en el segundo club de Colombia en lograrlo, en una de las mayores sorpresas que ha visto el continente. Una historia de esas que confirma que en el fútbol los gigantes también pueden caer. Posición número 7. Steaua Bucarest, campeón de Europa 1986. En la gran final se enfrentaban dos realidades opuestas: el poderoso Barcelona, amplio favorito, contra el sorpresivo equipo rumano que ya había desafiado todos los pronósticos. El escenario, el Ramón Sánchez Pizjuán. Lo que muchos esperaban como un trámite para el conjunto catalán terminó convirtiéndose en una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol europeo. Tras un 0-0 en el tiempo reglamentario y también en la prórroga, todo se definió desde el punto penal, y ahí ocurrió lo impensado. El Barcelona falló 4 lanzamientos consecutivos, mientras el Steaua Bucarest aprovechó su oportunidad para imponerse y hacer historia. El equipo rumano no solo ganó el título, se convirtió en el primer club de Europa del Este en levantar la Copa de Europa, una hazaña inolvidable. Para el Barcelona, en cambio, quedó marcada como una de las derrotas más dolorosas de su historia, y para el mundo del fútbol, como una prueba que en una final cualquier cosa puede pasar. Posición número 6. Sampdoria, campeón de Liga Italiana 1990-1991. En una Serie A dominada por gigantes como AC Milan, Inter de Milán
y Juventus, emergió un equipo que nadie tenía en planes, pero que terminó haciendo historia. Bajo la dirección técnica del técnico Bujadín Boskov, la Sampdoria construyó una campaña inolvidable basada en carácter, orden y un ataque letal. Al frente, los inolvidables gemelos del gol, Gianluca Vialli, quien fue el máximo goleador del torneo con 19 goles, y Roberto Mancini, el socio perfecto, talento puro y cerebro ofensivo del equipo. Juntos lideraron a un grupo que no solo convencía. La Sampdoria dejó atrás a los grandes del calcio y conquistó hasta el día de hoy el único scudetto de su historia, firmando una de las sorpresas más grandes que ha visto el fútbol italiano. Un equipo que rompió todos los pronósticos y que demostró que incluso en las ligas más dominadas siempre hay un espacio para lo inesperado. Posición número 5. Estrella Roja de Belgrado, campeón de Europa 1991. El 29 de mayo de 1991, el estadio San Nicola, en Bari, fue testigo de una final con un invitado inesperado. De un lado, el favorito Olympique de Marsella. Del otro, un equipo yugoslavo que ya había desafiado todos los pronósticos. El Estrella Roja llegaba tras eliminar nada menos que al Bayern Múnich en semifinales, y no estaba dispuesto a detenerse ahí. La final fue una batalla cerrada, tensa, sin goles en los 90 minutos ni en la prórroga. Todo se definió desde el punto penal, y ahí el equipo de Belgrado no falló. Una victoria 5-3 en la tanda, para consagrarse campeón de Europa y firmar una de las mayores sorpresas en la historia del torneo. Un título que además tiene un valor aún más especial. El Estrella Roja se convirtió en el último campeón fuera de las grandes ligas europeas en levantar la Copa de Europa. Pero la historia no terminó ahí. Ese mismo año, el equipo completó una temporada de ensueño al conquistar la Copa Intercontinental en 1991, derrotando a Colo-Colo de Chile, con figuras como Robert Prosinecki, Sinisa Mihajlovic y Vladimir Jugovic. Aquel equipo que no solo sorprendió al mundo, lo conquistó. Una historia irrepetible, de esas que confirma que en el fútbol los sueños también se hacen realidad. Posición número 4. Deportivo de La Coruña, campeón Liga Española 2000. El 19 de mayo del 2000, el equipo gallego alcanzó su primer y hasta ahora único título de liga, rompiendo el dominio de los gigantes históricos del fútbol español. Bajo la dirección de Javier Irureta, el equipo sumó 69 puntos, superando por 5 unidades al Barcelona y al Valencia. La última jornada fue de infarto. El Deportivo necesitaba al menos un empate en su estadio para asegurarse el título y evitar que regresaran los fantasmas de la liga perdida en 1994, recordando aquel famoso penal fallado por Jukic. Pero no se conformaron con empatar. Con una victoria contundente 2-0 ante el Español, desataron la locura en Riazor y escribieron una de las páginas más gloriosas del fútbol español. Pilares como el portero Jackson Go, el mediocampista Mauro Silva, el talentoso Yalmiña y el goleador Roy Mackay fueron clave en esta proeza histórica. Un título que sigue siendo el gran hito en la historia del Deportivo y un ejemplo perfecto de cómo la constancia, el talento y la unión de un equipo pueden derribar a los gigantes. En el bonus track tenemos a Croacia semifinalista en el Mundial de Francia 98. Tras la separación de Yugoslavia, Croacia debutaba en un mundial siendo una auténtica incógnita. Sin embargo, de la mano de talentos que ya han brillado con Yugoslavia como Robert Prosinecki, Zvonimir Boban y el goleador Davor Šuker, quien terminaría como máximo artillero del torneo, esta selección novata no tardó en dejar su huella. Paso a paso, Croacia escaló hasta las semifinales, dando la campanada al derrotar y humillar en cuartos de final a la siempre favorita Alemania. En semifinales se toparon con el anfitrión Francia, y aunque no pudieron avanzar, demostraron que era un rival temible. Para cerrar con broche de oro en el partido por el tercer lugar, Croacia se impuso ante Países Bajos, una de las selecciones más fuertes del torneo, consolidándose como una gran revelación en el Mundial. Un debut histórico que mostró que incluso en los equipos más inesperados pueden asombrar al mundo y marcar una generación. Posición número 3. Dinamarca, campeón de la Eurocopa 1992. Un título que es considerado sin discusión una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol. Y es que Dinamarca ni siquiera había clasificado al torneo. Tras la descalificación de Yugoslavia por la Guerra de los Balcanes, el equipo danés fue llamado apenas 10 días antes del inicio,
sin preparación y con muchos jugadores incluso de vacaciones. Ubicados en un grupo complicado, todo hacía pensar que su participación sería breve, pero el fútbol tenía otros planes. De la mano del legendario guardameta Peter Schmeichel, Dinamarca empezó a crecer. Avanzó a semifinales, donde enfrentó al vigente campeón Holanda, liderado por figuras como Marco van Basten, y contra todo pronóstico logró eliminarlo. En la final, el reto era aún mayor: la poderosa Alemania, vigente campeón mundial. Otra vez Dinamarca no era favorita, y otra vez sorprendió al mundo. Con una actuación inolvidable, el equipo danés se impuso y levantó la Eurocopa, completando una historia que parece sacada de un guión de cine. Un equipo que pasó de estar de vacaciones a ser campeón de Europa, la prueba definitiva de que en el fútbol lo imposible a veces se vuelve realidad. Posición número 2. Leicester City, campeón de Liga Premier 2016. Considerada por muchos como la mayor hazaña en la historia del fútbol moderno, dirigidos por el italiano Claudio Ranieri, los Fox pasaron a estar al borde del descenso la temporada anterior a conquistar su primer título de liga en 132 años de historia. Pero lo que hace aún más grande esta historia es el contexto. Mientras gigantes como Manchester City, Chelsea, Manchester United y Arsenal contaban con plantillas multimillonarias y presupuestos descomunales, el Leicester construyó su sueño con trabajo, orden y convicción. Un equipo basado en un bloque sólido y contragolpes letales, con figuras que pasaron de ser desconocidas a estrellas mundiales. Jamie Vardy, el goleador incansable. N'Golo Kante, el motor inagotable del medio campo. Riyad Mahrez, elegido jugador del año por su talento y goles decisivos. El resultado: 81 puntos, con solo 3 derrotas en toda la temporada y una ventaja de 10 puntos sobre el segundo lugar. Una historia que rompió todas las reglas del fútbol moderno, donde el dinero parecía definirlo todo. Pero ese año el Leicester demostró que todavía hay espacio para los milagros. Un equipo que desafió la lógica, el poder económico y terminó conquistando al mundo entero. Y llegamos a la cima, y en la posición número 1 encontramos a Grecia, campeón de la Eurocopa 2004. En la Eurocopa Portugal 2004, una selección que nadie tenía en los planes, terminó protagonizando la mayor sorpresa en la historia del fútbol europeo. Dirigidos por el alemán Otto Rehhagel, los griegos construyeron su camino con una fórmula tan simple como efectiva: orden defensivo, disciplina táctica y máxima contundencia. Desde el inicio dieron el golpe, venciendo al anfitrión Portugal en el partido inaugural. Luego eliminaron a potencias como España en la fase de grupos, a la vigente campeona Francia en cuartos y a la poderosa República Checa en semifinales. Y en la final la historia se repitió. Portugal buscaba su revancha, con figuras como Luis Figo y un joven Cristiano Ronaldo. Pero Grecia tenía otro escrito. Con un solitario gol de Ángelos Charisteas al minuto 57 y una actuación monumental de figuras como Antonio Nicopolidis y el capitán Teodoros Zagorakis, el equipo heleno completó la hazaña. Un equipo sin estrellas, sin historia en grandes torneos y sin favoritismo alguno, pero con disciplina, convicción y un plan perfecto, Grecia no solo ganó la Eurocopa, conquistó para siempre la historia del fútbol. Como vemos en este ranking, en el fútbol no hay nada escrito. Y cuéntenos, ¿qué otra gran hazaña del fútbol recuerdan? Déjenos sus comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en una próxima emisión del Top Semanal de Ecos del Fútbol.